Esta ¿Puede empezar, señor presidente? Gracias, secretario. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? No hay cuenta, señor presidente. No hay Correspondería seguir tratando el proyecto de ley sobre glaciares, protección de glaciares. Recordar a sus señorías que había quedado pendiente el trabajo de asesores para ver si se podían compatibilizar los artículos sexto y en adelante. Habían quedado Gracias, secretario. Le damos la palabra al ministro para que nos pueda comentar con respecto a si han llegado a acuerdos junto con los asesores y cuáles serían estos. Ministro, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Saludo a todos los senadores, a la senadora Proboste y todos los asesores. Aquí está, bueno, el equipo del ministerio que ha participado en las otras sesiones. Está su secretario, Gino, y los dos Felipe, aquí asesores legislativos. Felipe Álvarez se incorporó como asesor legislativo del ministerio. Quiero clarificar eso porque hasta hace poco era asesor del senador Alejandro García Huidobro. Y quiero agradecer, entre paréntesis, al senador García Huidobro su buena disposición. Presidente, ¿operó la grúa? Además, Felipe va a estar, entre paréntesis, coordinando temas tanto de energía como de minería, lo que creemos que va a ser muy útil porque son las mismas comisiones, como ustedes saben bien, en ambas cámaras, entonces va a ayudar. Bueno, pero volviendo al contenido, efectivamente, a partir del artículo 6, sexto de la ley en adelante, los equipos han estado trabajando intensamente estas semanas de receso con los asesores de los parlamentarios y tenemos bastante encaminado un texto. Hay algunas precisiones o ajustes que eventualmente uno podría conversar, porque el último borrador que se circuló entre los asesores llegó esta mañana, pero yo creo que estamos en términos generales en una situación de bastante consenso, es una buena noticia y aprovecho de agradecer a todos los que participaron de esas conversaciones por su esfuerzo. No sé, presidente, si es que usted lo autoriza, quizás podríamos compartir un documento que no sé, Felipe, si la Secretaría lo tiene disponible o... No. Pero podemos compartirlo. Lo podemos compartir con la Secretaría, presidente, si usted lo autoriza, podríamos, o lo compartimos acá, no sé si está en este, mejor que se lo compartamos acá, desde acá. ¿Ah? Lo podemos compartir. Una alternativa es que lo compartamos desde este computador, y creo que Felipe puede hacer eso, o que se lo mandemos por alguna vía, por WhatsApp o mail a la Secretaría, y la Secretaría lo comparta allá, como les parezca mejor a ustedes. Ministro, lo puede compartir usted, pero con el compromiso que le manda a la Secretaría la propuesta que van a hacer hoy día, para que esté guardada en ella. Desde luego. Está habilitado para compartir si desea mostrar algo, señor ministro. Gracias. Compartir. Se ve, presidente, en la pantalla, ¿no? Yo al menos sí, ministro, no sé el resto de los senadores. Gracias, presidente. Yo creo que podemos esconder esa ventana donde están nuestras caras para efectos de ver. A ver, presidente, aquí hay 4 columnas, solamente para efectos de orden. La primera columna son las indicaciones presentadas formalmente en la comisión que usaríamos procedimentalmente, digamos, para incorporar los textos que vamos a discutir. Pero el texto y el contenido de esas indicaciones no es lo que debiera enfocar nuestro esfuerzo hoy día. Yo sugiero que miremos las columnas siguientes. La segunda columna, que se llama artículo propuesto, respecto de los artículos 6 y 7 que habíamos alcanzado a discutir antes del receso en esta comisión, es el texto que había encaminado en ese momento de acuerdo para esos dos artículos, ¿sí? Y la columna 3 es lo que nosotros desde el gobierno habíamos sugerido como comentarios para poder precisar esa redacción. Y la columna 4
son los comentarios que hizo Matías como asesor de los senadores, ¿sí? Entonces, lo que yo sugiero que hagamos, presidente, si a usted le parece bien, es que Felipe pueda ir avanzando un poco y pongamos foco en donde están las diferencias, ¿no? Y quizás solo a modo de recapitulación, porque han pasado semanas desde la última tramitación. Aquí lo que estamos hablando, digamos, es cuál es, digamos, el estándar de protección que le vamos a dar. Ya está resuelto en el artículo 5 el tema de los glaciares, y en el artículo 6 vamos a hablar del ambiente periglaciar, y luego en el 7 vamos a normar eso mismo para el permafrost, ¿sí? Entonces, respecto de el ambiente periglaciar, lo que dice el texto, y aquí no hay desacuerdo, pero lo voy a leer a efecto de que tengamos una mejor discusión de los siguientes incisos. Es bueno recordar el primero, pero dice: los proyectos de actividades que se ejecuten en el ambiente periglaciar deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Con todo, si procediera a ingresar por estudio, las medidas de compensación propuestas no podrán significar intervención alguna en glaciares, salvo por razones de investigación científica o monitoreo cuando sea estrictamente necesario. Lo único que se incorpora aquí respecto a lo que habíamos discutido en enero era la expresión o monitoreo, porque pareció importante, y entiendo que hay consenso de los asesores, de que ese monitoreo es importante a efectos de poder verificar si esas intervenciones están teniendo o no algún impacto sobre el glaciar. Entonces, para efectos de proteger al propio glaciar, ¿no? o ambiente periglaciar, ¿sí? En el inciso segundo, el texto es hay bastante acuerdo también, y dice: los proyectos o actividades. Esto parece, entre paréntesis, como que es un texto completamente nuevo, está subrayado en el control de cambios, pero es solamente porque se cambió el orden. En los dos incisos siguientes se hace referencia a los proyectos que ingresan por declaración y a los que ingresan por estudio. Y si ustedes se fijan, en la columna 2 partía el texto con los que ingresaban por estudio. Entonces, como se movió dentro del texto, aparece como texto nuevo, pero es el mismo texto que en la columna 2 era el inciso tercero, digámoslo así. Entonces, y dice: los proyectos o actividades que ingresen a evaluación, ya sea a través de una declaración. Estoy leyendo la cuarta columna, porque hay diferencia entre la cuarta y la tercera. Los proyectos o actividades que ingresen a evaluación, ya sea a través de declaración o estudio de impacto ambiental, deberán proponer un sistema de monitoreo de variables que descarten la afectación del glaciar como impacto significativo durante su construcción, ejecución o cierre. Y aquí nosotros en general sentimos que hay acuerdo. Yo solamente tengo dos dudas que me gustaría, no sé si alguno de los asesores podría ayudarme a entender mejor. Uno, el adjetivo ambientales, las variables ambientales. Yo entiendo que ese adjetivo que está en la columna 3 y se saca en la columna 4 es importante simplemente porque los estudios de impacto ambiental o el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que busca es lidiar con variables ambientales. Entonces, aunque eso puede ser obvio, decirlo creo que puede asegurar que nadie entienda que son otras variables. Y después simplemente la enumeración de la parte final, donde dice durante construcción, ejecución o cierre. Yo tiendo a pensar que la enumeración más precisa sería construcción, operación o cierre, porque aquí corríjanme, pero yo entiendo que la expresión ejecución, cuando se refiere a un proyecto, incorpora, engloba, digamos, las tres etapas: construcción, operación y cierre. Entonces, o decimos ejecución, punto, o decimos construcción, operación y cierre. Pero eso es más bien una precisión de forma. No sé si alguien me puede ayudar con el tema, no sé, presidente, pero con el tema, con ese apellido ambiental. Yo te pido a Rafael que le dé la palabra a Matías. Sí, ministro, ¿terminó su posición para ofrecer la palabra a Matías y a Ricardo Terraza, que son los asesores? Perfecto, gracias, presidente. Matías, tiene la palabra. Y después Ricardo. Presidente y senadores, ministros, efectivamente la diferencia era simplemente una cuestión
de forma, porque el contexto mismo del inciso está refiriéndose a las variables ambientales y no parecía adecuado que se repitiera la declaración y estudio de impacto ambiental y al mismo tiempo luego se repitiera variables ambientales. Sí. No tiene una doble intención de querer incluir otro tipo de variables, porque lo que hace todo este procedimiento en el fondo es enfocarse en ello. En el segundo punto, en cuanto a construcción, ejecución o cierre, efectivamente el objeto era dar un énfasis, se puede mantener el concepto ejecución o cambiarlo por operación y enumerar las 3 etapas. Originalmente estas dos diferencias estaban en verde porque eran más o menos idénticas. La diferencia entre las indicaciones que están en verde y las que están en azules es que ahí sí las que están azules sí podrían incorporar alguna diferencia más importante, como se va a ver más adelante. Pero en ambos casos aquí, en la primera parte no hay mayor relevancia. Gracias, Matías. Ricardo. Gracias, presidente. Aprovechando de saludar a todos los senadores y asesores. Sí, o sea, de acuerdo con Matías, el único tema que terminológicamente creo yo que es más correcto hablar de construcción, operación y cierre. Generalmente a nivel del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando se habla de ejecución, contempla las 3 fases del proyecto. Las 3 fases de cualquier proyecto es construcción, operación y cierre. Entonces, quizá para ser más claro respecto a esto, puedo aplicar respecto a cada una de las fases, está bien, es hablar de construcción, operación o cierre. Rafael, te pido la palabra. Sí. No, mira, yo creo que aquí hay un acuerdo, está claro lo que queremos hacer, aquí se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental, hay un sistema de protección claro respecto a aquella parte que no es la zona glacial. Yo quiero solo recordar que los glaciares en Chile, ya sean de roca, glaciares blancos, no se tocan, están sometidos a una superprotección, que es lo que corresponde, pero establecimos una gradualidad de protección y acá lo que hay es una protección también a través del sistema de evaluación de impacto ambiental para la zona periglaciar, que es lo que estamos abordando. Yo no tengo ningún problema de que me da lo mismo si queda ambiental o no, creo que es un tema de redundancia, como dice Matías, y me parece que dejémoslo como construcción, operación y cierre, porque creo que mientras menos interpretación y más claro sea lo que queremos hacer en este tipo de materia, mejor. O sea, yo concuerdo que finalmente sea durante su construcción, operación y cierre. Gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra? Estamos de acuerdo. Senador García Huidobro. Sí, no, yo comparto, creo que en esto estamos de acuerdo y para que no haya redundancia, por otro lado que haya claridad, me parece bien. Gracias, senador. Presidente. Ministro. ¿Le parece si, dado que está proyectado, le puedo pedir a Felipe que vaya incorporando en el texto, así es visible para todos, y los cambios? Entonces podemos dejar la palabra ambiental, si les parece, y modificamos la palabra ejecución por operación. Y podemos, de hecho, Felipe, ir aceptando los cambios, ¿o no? ¿El presidente le parece? Y después Felipe comparte el texto con la Secretaría. Sí, era algo que le iba a pedir, ministro, que los acuerdos, en este caso, poner la palabra operación, construcción, coma, operación o cierre, que la corrigiéramos al tiro, también la parte ambiental. Así que si eso se hace, así el texto debiera venir a Secretaría para que quede en la historia. Bien. Por favor, lo único que rogaríamos, ministerio, se lo pueden dejar una vez que todo en verde, para que quede constancia que hay el acuerdo, nosotros podamos así verlo. Claro, o podemos aceptar esos cambios. ¿Yo, presidente? ¿Yanna? No, presidente, yo quisiera, yo estoy recién conociendo este texto porque nosotros no hemos participado de ningún acuerdo ni conversación con el ministerio. Entonces, yo le pediría que no lo planteara así como un acuerdo, digamos, porque yo estoy recién conociendo este texto. Es más, a mí me gustaría que si incluyéramos la fase de exploración, construcción,
Entonces, creo que es necesario que lo veamos, no lo demos al tiro como que hay un acuerdo. Eso. Okay. Presidente. ¿Ofrece la palabra? Presidente, si me permite. Sí, yo quiero ser justo con la senadora Proboste. Yo quizá en la introducción no fui preciso. Efectivamente, Rodrigo, que entiendo que es el asesor que la senadora ha tenido apoyándola en este tema, a pesar de que fue invitado a todas las reuniones, prefirió no participar por razones que desconozco, pero efectivamente no quiero darle la idea de que estaban todos los asesores de todos los parlamentarios en esa conversación. Es efectivo lo que ella dice. Ok. Bueno, ante lo que plantea la senadora, es posible que estos articulados que se conversaron puedan ser, una vez que los veamos, no votarlo, pero sí enviárselo para que ella pueda hacer algunos alcances, ya que no lo ha tenido a la vista. Yo entiendo, presidente, que eso es facultad de la comisión, o sea, de resolver de la comisión. Nosotros no tenemos, desde luego, problema con eso. Ok. Entonces, dejemos esto acá sin votarlo, pasemos al siguiente artículo y después una vez lo enviamos para que la Secretaría lo envíe a todos los senadores y poderlo votar una vez que estemos en su poder cada uno. Pasamos al artículo 7. Tenemos que ir al inciso siguiente, presidente, si le parece. Perdón, sí. Sí. Voy a leer de nuevo la última columna. Dice, si durante la ejecución del proyecto o actividad ingresado por, y ahora vamos a partir, declaración de impacto ambiental, se constatare la generación de impactos significativos en relación a glaciares, la superintendencia procederá a ordenar la paralización de las acciones, partes u obras que estén produciendo dicha variación o impacto significativo de conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley. Lo mismo procederá respecto de los proyectos o actividades ingresadas por estudio, cuya resolución, cuya RCA, digamos, favorable haya descartado la producción de impacto significativo, si se constatare que las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionado con glaciares hayan variado sustantivamente. En esencia, presidente, lo que yo entiendo que se conversó entre los asesores, ellos me pueden precisar después, es que lo que estamos diciendo para proyectos o actividades en ambiente periglaciar es que tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lo que estamos diciendo en este segundo inciso es, usted ingresó al sistema, obtuvo una autorización para desarrollar esa actividad o proyecto, y si es que durante la operación, digamos, ¿no es cierto?, o la ejecución del proyecto, fíjese que ahí usamos la expresión ejecución, que incluye las 3 etapas, ¿no es cierto?, construcción, operación y cierre. Entonces, si durante la ejecución del proyecto o actividad se constata que se está generando un impacto en el glaciar, entonces la super va a proceder a paralizar la actividad, ¿no es cierto? Entonces se paraliza esas actividades en esos casos. Y lo mismo en los casos de los proyectos que entraron por estudio y que se supone que no iban a generar impacto, ¿no es cierto? Entonces eso es, yo entiendo que hay bastante acuerdo. Yo tengo una pregunta de nuevo, no sé si a Matías, presidente, o a Ricardo, y es cuando dice, si durante la ejecución del proyecto o actividad ingresado por declaración se constatare la generación de impacto significativo, no sé si uno puede eliminar la palabra se para efectos de que quede claro que es la super, en el fondo, la que tiene que constatar ese impacto, que no quede, porque si no, podría entenderse que cualquiera tiene la facultad de constatar un impacto. Yo entiendo que la institucionalidad es la super la que tiene que constatar. Ahora, cualquiera, y esto no tiene que establecerlo esta ley, eso está en la ley en términos generales, digamos, cualquiera puede ir a hacer una denuncia a la super como corresponde, pero es la super la que tiene que constatar ese impacto. Entiendo que ese es el espíritu del texto, pero como dice se constatare, queda un poco ambiguo. Esa es mi preocupación. Y después tengo una preocupación que es más de precisión nomás, pero en la parte final, cuando dice
que hayan variado sustantivamente. Yo entiendo que estamos hablando que las variables evaluadas hayan variado adversa y sustantivamente, ¿no es cierto? O sea, vamos a paralizar si le está generando daño al glaciar, pero no si el glaciar por alguna razón, no sé, se está derritiendo más lento o algo que sea en la dirección opuesta. Yo entiendo que no queremos generar una paralización en ese caso. Esas son mis dos preguntas o sugerencias, presidente. Gracias, ministro. Matías, con respecto a la consulta que hace el ministro, no sé si se la puede despejar. Sí, dos cosas, presidente, por su intermedio. Primero, clarificar cuál es la diferencia entre las dos versiones, ¿no? Porque si se fijan en la primera parte, un poco más arriba, si me lo permiten, una comienza hablando de los estudios, mientras que la otra comienza hablando de las declaraciones, en la parte azul. En efecto, en ambas partes está regulado respecto de los dos tipos de ingresos. ¿Cuál es la diferencia? El inciso anterior, la parte verde, habíamos establecido una diferencia con la forma habitual de ingreso de evaluación de impacto ambiental, que es que las declaraciones incluso van a tener que hacer planes de seguimiento. Eso normalmente no se hace, sino que son los estudios de impacto ambiental las que tienen que hacer los seguimientos de las variables, porque son las variables que ellos estimaron en las que sí iban a tener impactos ambientales y que por tanto no iban a ser significativos o iban a tomar las medidas correspondientes, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos agregando acá es que las declaraciones van a tener que hacer un estudio, van a tener que hacer un seguimiento de las variables que ellos contemplaron, pero ¿cuáles van a ser las variables? Ya no van a ser las variables que tengan que ver con la generación de un impacto, sino por el contrario, las variables que digan que ellos no están generando ese impacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el inciso siguiente? Se establece cuál es la consecuencia de si mediante ese monitoreo se establecen que las declaraciones de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental han tenido un cambio. En el caso de los estudios de impacto ambiental, eso está regulado por la legislación actual, que está el artículo 25 quinque, que establece el tema de las variables no previstas, pero como la declaración de impacto ambiental no existe esa situación, queda la duda que cuál va a ser la consecuencia que se genera. La propuesta que estaba originalmente, está lo que nosotros borramos, que es la parte en roja más abajo, decía que en ese caso se van a tener que establecer cuáles son los procedimientos para hacerse cargo de dichas variables, de dichos cambios. ¿Cuál es el problema con eso? En la declaración yo estoy haciendo una declaración jurada de que no voy a generar impacto. Si yo fuera a generar impacto, lo que corresponde es un estudio y no una declaración. Entonces, la consecuencia podría generar un tipo de elusión, que es que yo hago una declaración de impacto ambiental que en estricto rigor es menos rigurosa que el estudio de impacto ambiental, y finalmente después, mediante mi monitoreo, evalúo que se generan nuevas variables y propongo las medidas que corresponderían en los estudios. Esa mutación no es permisible. O sea, cuando yo declaro que no va a haber un impacto ambiental, tengo que asegurar que eso no va a ocurrir. Y si ocurre, estoy frente a un incumplimiento. Y el sistema ambiental establece cuáles son las consecuencias que genera el incumplimiento en las declaraciones de impacto ambiental, que o bien son los planes de cumplimiento o bien son las sanciones correspondientes. Lo mismo podría ocurrir con el estudio de impacto ambiental, que es un caso hipotético muy especial, que se hace un estudio de impacto ambiental, pero finalmente el resultado de ese estudio determina que no van a haber impacto. En ese caso, también las variables que se van a analizar van a ser las variables de que no se está generando el impacto y podría generarse el cambio, y ahí la duda es cuáles van a ser las consecuencias. En ese caso específico, las consecuencias es que se toman las medidas correspondientes. Pero por eso se ha sustraído esa parte que está en rojo y se ha cambiado el orden para que quede primero la declaración de impacto ambiental y luego el estudio, que era lo que veníamos hablando. Gracias, Matías. Ricardo, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. Entendiendo un poco el planteamiento de Matías, la idea, al fondo, si efectivamente existiera una constatación de una declaración de impacto ambiental en que se constata un impacto significativo, se paraliza ese proyecto y obviamente no puede operar hasta que ingrese en un sistema a través de un estudio de impacto ambiental. Esta sería la consecuencia, ¿no es cierto, Matías? Así es. Su intermedio, presidente. Ok. Sí, nosotros lo que habíamos propuesto, presidente, era justamente evitar esa situación, en el sentido de que someter
al procedimiento del 25 quinquenio, que está contemplado para estudio de impacto ambiental, también a las declaraciones de impacto ambiental, pero única y exclusivamente, a través de esta facultad legal, ¿no es cierto?, también respecto a la variable específica que tenga que ver con glaciares. Y esa era la propuesta que estaba originalmente y que Matías, en el fondo, modificó, ¿no es cierto?, en lo que acaba de explicar. Eso por un lado. Y yo creo que eso de alguna manera genera el mismo efecto de incorporar medidas, en el fondo, respecto a temas de glaciares, cuando se contrate aquello, ¿no es cierto?, y no significa tener que ingresar de nuevo completamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que se analiza única y exclusivamente el tema glaciares. Por otro lado, sí me gustaría comentar, presidente, en la práctica, la Super de Medio Ambiente, sus facultades tienen que ver con el seguimiento, fiscalización y sanción. Los temas propios de evaluación ambiental, la verdad es que los tiene el servicio de evaluación ambiental, como usted sabe, a través de la evaluación ambiental de proyectos. Entonces, cuando la Super de Medio Ambiente generalmente hace análisis de gestión ambiental, como por ejemplo, el requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, temas de fraccionamiento, lo que establece la ley de la Super es que se requiere un informe previo del servicio de evaluación ambiental. El servicio de evaluación ambiental tiene las competencias propias, por ejemplo, para definir si un impacto es o no significativo. Entonces, quizás también sería prudente incorporar, tal cual como se establece respecto al fraccionamiento, respecto al requerimiento de ingreso, facultad de la Super, un informe previo del servicio de evaluación ambiental, para darle por último un contexto, ¿no es cierto?, de cómo analizar o dar un fundamento a la Super de Medio Ambiente para esa paralización. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Ofrezco la palabra, ministro, con respecto a lo que dijeron los asesores. Se dejó, le aclaré un poco la consulta que usted tenía. Sí, una discusión bien técnica. A mí mi preocupación, o sea, entiendo que hay dos temas aquí, ¿no? Uno es si la facultad es de la Super o este procedimiento lo tiene que hacer el SEA y cómo resolvemos eso, ¿no? Yo entiendo que la Super identifica el problema, pero es el SEA el que ejecuta el procedimiento y no sé, ahí yo me pierdo un poco si podemos habilitar por ley a la Super para que ordene algo al SEA. Ahí no sé, me pierdo un poco, no estoy seguro que entiendo bien cuál es una buena solución desde el punto de vista institucional. Y lo segundo es, yo entiendo que si se verifica esos impactos, ¿no es cierto?, o esas variables, digamos, ambientales que no estaban previstas, entiendo que es respecto de dichas variables que se ordena el procedimiento del 25 quinquenio, ¿no? Por su intermedio, presidente, una pregunta para Matías, o sea, y bueno, y para Ricardo, pero a lo mejor no falta esa palabra, o sea, es decir, sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, la constatación de dichas variables ambientales no previstas habilitarán a la Super, porque yo entiendo que ese procedimiento del 25 quinquenio sería respecto de esas variables específicas. No es una facultad amplia para la Super, digamos, de ordenar un 25 quinquenio por cualquier cosa, sino que es respecto de esas variables específicas referidas a glaciares, ¿o no? Rafael, te pido la palabra. Ya después Matías. No, mira, que yo creo que el criterio general nuestro, nosotros tenemos que ponernos siempre frente a la buena fe y a la mala fe de los proyectos. Entonces, nosotros no queremos dejar ningún intersticio de elusión de las exigencias ambientales, particularmente en un tema tan delicado como este. Entonces, yo comparto y lo conversamos con Matías, evidentemente, esto de que si hay, a través de un sistema de declaración, que es un fast track, que tiene un estándar de exigencia muy inferior al estudio de impacto ambiental, no tiene participación ciudadana, tiene muchos elementos que lo hacen evidentemente de menor intensidad respecto al objetivo que busca, pero si se establecen que hay daños significativos, ahí puede ser con dolo o sin dolo, evidentemente. Entonces, a mí me parece que la medida no es lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, que será el reconocimiento de los respectivos impactos ya contratado y la incorporación de medidas ambientales. A mí no. O sea, ese proyecto, y porque los daños son ecosistémicos,
son daños complejos que uno no tiene cómo evaluarlo, no son lineales, tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, evidentemente. Y por lo tanto, yo creo que eso no puede estar en discusión, porque hay evidencia de que quien presentó la con dolo o lo hizo sin dolo, porque pueden ser que hay daños significativos por eventos nuevos, pero en sí ese proyecto no puede ya seguir a través de la declaración y tiene que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias, senador. Matías, con respecto a la consulta que le hace el ministro. No me quedó muy clara la consulta que hizo el ministro. En tema de las variables, si se está refiriendo, efectivamente se refiere a esa variable. Las variables que establece el 25 KIN, que son las variables no evaluadas. Distinto de estas, que son las variables de las cuales se está haciendo el seguimiento por tema de glaciares, ¿no? Ahora, no me quedó muy claro lo que decía el senador Girardi. Efectivamente, el tema de que haya una mutación de declaración de estudio de impacto ambiental tiene que ver con los procedimientos que se realizan en cada uno. En el estudio de impacto ambiental la participación ciudadana es obligatoria, mientras que la declaración de impacto ambiental solamente se hace si existen cargas ambientales. Y ahí hay que hacer un análisis que sean las propias comunidades las que solicitan la evaluación de impacto, la participación ciudadana. Cuestión que en la altura donde están los glaciares sería de difícil, normalmente no sería. Eso sí es que es una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental. Si me puede repetir cuál es la consulta del ministro, porque no recuerdo muy bien qué es lo que preguntó. Ministro, ¿puede repetir la consulta, por favor? Sí, claro, perdón, no fui muy claro, pero tengo dos preguntas. La primera, si no vale la pena poner en la segunda línea, ¿podéis ponerlo, Felipe, para efectos de explicar? No, más abajo. Parece que ni mis asesores me entienden, Matías, así que es culpa mía. Más abajo. La segunda línea del texto azul, más abajo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente. Abajo. Precedente. La constatación de dichas variables ambientales no previstas. Es lo único que yo digo, que después de D, diga de dichas, porque lo único que quiero decir es que esto no es una válvula para que el sistema modifique las autorizaciones, digamos, ambientales respecto de cualquier variable ambiental no prevista, es de dichas, o sea, de las que afectan a los glaciares, lo que se refiere al inciso anterior. Acotarlo para efectos de que nadie pueda entender en el futuro que esto le abre una válvula para cambiar autorizaciones ambientales ya entregadas por cualquier otra variable. Yo entiendo que ese es el espíritu, pero es una precisión nomás. Ahora creo que si no ponemos la palabra dichas, se entiende también, así que tampoco es tan grave. Mi pregunta y estoy de acuerdo con lo que decía el senador Girardi respecto de que tiene que ser una protección, digamos, estricta y cerrar los espacios de ilusión, así que estamos de acuerdo con eso. Y la pregunta que tengo es la siguiente. Yo entiendo que el procedimiento 25 quinques de la ley 19.300 es un procedimiento que ejecuta el sistema de evaluación, es el SEA, ¿no es cierto? El servicio. Entonces, mi duda es, ¿está bien que le demos a la SUPE la facultad de ordenarle algo al SEA? Esa es mi pregunta. Mi pregunta es más bien de institucionalidad ambiental, porque por ley no podemos, digamos, darle facultad a cualquier institución del Estado a ordenarle cualquier cosa a cualquier otra. Esa es mi única duda. Es bien técnica quizás, presidente, perdone, pero... Sí, me queda claro, ministro. Yo no sé si Ricardo podría responder o aclarar un poco lo que plantea el ministro. Sí, gracias, presidente. Sí, aquí efectivamente hay un tema de institucionalidad y que tiene que ver cómo funciona el 25 quinque actualmente. El 25 quinque funciona con las comisiones de evaluación, que en la práctica, al fondo, funcionan como una especie como de órgano de servicio de evaluación ambiental. Obviamente, para gatillar ese procedimiento, de acuerdo a la ley, pueden haber distintas causas, ¿no es cierto?, que gatillen ese procedimiento, interesados, etc. O sea, aquí yo creo que el tema clave es que, claro, la superintendencia constate la situación
y de alguna manera envía los antecedentes a la Comisión de Evaluación para que generara el procedimiento del 25 quinque, a través de un oficio, ¿no es cierto?, de un mecanismo que permita al órgano que legalmente lleva adelante ese procedimiento, ¿no es cierto?, que lo haga. Entonces, efectivamente, lo que dice el ministro, hablar de ordenar, ¿no es cierto?, suena un poco a complejo o raro, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que es la ley ambiental. También vuelvo a recalcar que quizá en la lógica de si hay o no impacto significativo, y siguiendo por analogía otros casos de la ley ambiental, ¿no es cierto?, un informe no vinculante, pero informe, ¿no es cierto?, del Servicio de Evaluación Ambiental que ayude a la Superintendencia Ambiental a dilucidar si hay o no un impacto significativo. Y el tercer punto, presidente, que yo creo que es importante, es que yo creo que hay un problema en la redacción respecto a cuando se habla de variables ambientales no previstas, ¿ya? Porque la verdad, al fondo de aquí no estamos mirando una variable ambiental no prevista, sino que efectivamente, el fondo es, eventualmente, claro, no se previó una variable, pero hubo una modificación sustantiva respecto al efecto. De hecho, si quieren, les leo un poco lo que dice el artículo 25.15. El 25.15 habla de, dice, las variables evaluadas y contempladas para el seguimiento hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, ¿ya? Entonces, quizá también habría que mejorar la redacción. O sea, es mucho más que variable ambiental no prevista, ¿ah? De alguna manera habla del efecto de una variable en los glaciares, y que ese efecto fue el que no se previó. Entonces, quizá habría que agregar efecto o impacto o algo un poquito que dé cuenta de cuál es el efecto de esa variable ambiental específica. Presidente. Gracias. ¿Presidente? Sí, Yanna. No, presidente, respecto de este mismo punto, lo que ocurre es que en lo que va corriendo de la ley 19.300 particularmente, tenemos dificultades con el artículo 25 quinques, porque es lo que ha permitido que, en virtud de lo que señala este artículo, en donde dice que la resolución de calificación ambiental podrá ser revisada, toda la resolución podrá ser revisada excepcionalmente de oficio o a petición del titular directamente afectado, es lo que ha permitido muchas veces que se utilice precisamente el artículo 25 quinques para seguir y seguir y seguir a pesar de el reconocimiento a afectaciones ambientales. Entonces, ha sido principalmente este artículo en el que se han escudado muchos para decir, no, mire, lo que ocurrió es que fue una variable que no evaluamos correctamente o las condiciones han cambiado. Entonces, yo creo que es un tema que requiere de una reflexión mayor. Yo insisto, estamos recién conociendo este documento. Gracias, senadora. Matías. Sí, en efecto, lo que dice, por su intermedio, presidente, lo que dice Ricardo es efectivo. Quien tiene que hacer la evaluación finalmente va a ser el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y no la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis en que se da el 25 quinque? Es cuando el titular lo solicita por su propia cuenta, cuando la superintendencia lo ordena o cuando se hace una denuncia y se solicita esa evaluación. En este caso particular, le estamos dando la potestad a la superintendencia para que inicie. Lo que nos preocupa a nosotros es que la superintendencia tiene que ordenar el inicio del procedimiento y no puede ser el Servicio de Evaluación Ambiental el que tome la decisión si continúa con ello o no. Ellos tienen que realizarlo. En efecto, ellos van a tener que hacer toda la evaluación, pero la superintendencia es quien va a tener que decir que ya ocurrió el efecto y que por lo tanto tiene que haber una nueva evaluación. Gracias, Matías. Ministro, de mi punto de vista, yo comparto de alguna forma lo que ha dicho la senadora Proboste. Yo creo que el 25 quinque, cuando se puso la ley, tenía un objetivo de ser cosas eventuales que pudieran suceder con la finalidad de poder corregir, pero de repente se hace mal uso de esto y eso hace que uno empieza a dudar. Entonces, habría que ver de qué forma podemos llegar a un consenso en esto, tomando todas las precauciones, que esto no siga siendo una permanente herramienta para ir pasando por encima de lo que se está buscando normalmente. Así que no sé cuál es su postura con respecto
a este planteamiento. No, presidente, mi impresión es que estamos todos de acuerdo con el fondo aquí. Mi duda era más bien del tema de ordenar el procedimiento, pero si ese verbo más imperativo ayuda a dejar tranquilo a todos los senadores y a la senadora, dejémoslo como está. Y la palabra dichas, que yo había sugerido incorporar, me parece que precisa, pero la podemos sacar también si es que genera problema, ¿no? Aquí yo siento que estamos discutiendo cosas muy de detalle y si quieren eliminemos esa palabra y avancemos al artículo siguiente, no me parece gran cosa. Okay. No quiero ser el que empantana la discusión, así que si le parece avanzamos a lo siguiente y lo dejamos como había propuesto Matías. Ok, entonces, ministro, para hablar sobre el artículo 6º, usted nos haría llegar la propuesta formal para que nosotros, todos los senadores, la tengan y analizarla y discutirla la próxima semana y poderla votar. ¿Le parece? Claro, me parece bien. Y es lo que está en pantalla, pero que Felipe va luego compartirla a la secretaría para que la circule con todos los senadores y las senadoras. Ya, ¿estamos de acuerdo en eso los senadores y senadoras? Pasamos entonces al artículo 7º, secretario. Si le parece, también había quedado pendiente de indicaciones procede. Sexto nuevo. Artículo 6º, indicación 32A. Se han formulado las siguientes indicaciones: a 32A del presidente de la República, 32C de la senadora Proboste y senadores Elizalde y Girardi, 32D del senador García Huidobro y 33 del senador Sandoval. Vamos a dar lectura, si les parece, doctor señoría. Ok. Sí. No, pero 32A. Perdón. Y también la 29B. Había una 29B antes de la senadora Proboste y los senadores Elizalde y Girardi para consultar el siguiente artículo 7º nuevo, sistema de protección del permafrost. Ese artículo, que es la indicación 29B, por favor, Leo, ¿puedo mostrar comparado? Es el siguiente tenor. 29. Por favor, si el ministerio podría dejar de compartir para nosotros mostrar el comparado. Gracias. Leonel, por favor, puedes colocar la indicación. Hay una indicación nueva, la 29B, de la senadora Proboste, de los senadores Elizalde y Girardi, para consultar el siguiente artículo 7º nuevo. Artículo 7º, sistema de protección del permafrost. La actividad de proyectos que se desarrollen en permafrost continuo de continuo asociado a un sistema glaciar deberán ser sometidas a evaluación de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en la ley 19.300. Asimismo, la actividad y proyectos de inversión que se desarrollan en permafrost continuo con presencia de agua no asociada a un ecosistema glaciar deberán ser sometidos a evaluación de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en la ley 19.300. Además, si el proyecto o actividad se ubican por sobre la isoterma cero, deberán ingresar por medio de un estudio de impacto ambiental, presumiéndose la generación de los efectos de las letras B y D de la ley 19.300. Esa indicación, me pueden corregir los autores, seguía el esquema que estaban proponiendo originalmente, que estaba en conversación con el ministerio, para efectos de aclarar a la Secretaría. Matías. Sí, en efecto. Lo que pasa es que el sistema original requería patrocinio del Ejecutivo para que se estableciera un sistema de protección del permafrost, porque se están otorgando nuevas facultades. Los únicos cambios que hay en lo que nosotros presentamos con el Ejecutivo es una cuestión formal, que es el tema del orden, el tema
a propósito de una solicitud del profesor Ferrando, que era que se incorporara la diferencia entre el permafrost continuo y discontinuo, que en el fondo lo que es continuo y discontinuo es el permafrost y no el glaciar, así que quedó ese cambio. ¿Eso responde a tu duda, Julio? Sí, solamente para aclarar también, esa redacción tampoco estaría en conocimiento de la senadora Proboste, digamos. En general, ninguna de las propuestas fueron, o sea, en ninguna de estas propuestas participó el asesor de la senadora Proboste, a pesar de que nosotros se las hicimos llegar hoy día. En efecto, no hay nada que ellos hayan aprobado de antemano, así que todo va a corresponder a la discusión que se tiene que hacer aquí en la comisión. Presidente. Sí, Julio. Entonces habría que pedir las aclaraciones o que mostraran eso para que pudiera tener conocimiento del senador Proboste cómo estaría quedando esa redacción. Y para nosotros también tener conocimiento de esa redacción, o de esa proposición, o de alternativa que haya a esto. Le vamos a dar la palabra al ministro. Requería patrocinio. Sí, le vamos a dar la palabra al ministro y a sus asesores. Ministro. Vamos a dejar de compartir si el ministro desea mostrar algo en pantalla. Gracias, Julio. Gracias, presidente. Nosotros podemos volver a compartir el texto donde está la propuesta de Matías, que se trabajó con los equipos. No sé si la Secretaría le quiere dar lectura y yo después puedo plantear las dudas que tenemos. La última columna, Julio, ¿le parece? Muy bien, señor ministro. Usted es más ducho que yo, presidente, por su intermedio. Artículo 7º, Sistema de Protección del Permafrost. Los proyectos o actividades que se ejecuten en zonas de permafrost, ya sea continuo o discontinuo, asociados a sistemas glaciares, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En caso que dichos proyectos o actividades se desarrollen en permafrost continuo o sean susceptibles de afectar glaciares, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental de conformidad literal D del artículo 11 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Con todo, las medidas de compensación propuestas no podrán significar intervención alguna en glaciares, salvo por razones de investigación científica o monitoreo cuando sea estrictamente necesario. ¿Esa es la propuesta que hace el Ejecutivo? Presidente, esta es la propuesta que envió Matías. Nosotros en general estamos de acuerdo. Yo tengo me gustaría hacer una precisión al texto solamente. En la segunda oración, aquí tú, Felipe, podéis marcar dónde. Dice, porque en la primera hablamos de actividades o proyectos en permafrost continuo o discontinuo asociado a sistemas glaciares, ¿no es cierto? Entonces, la segunda, yo creo que por consistencia, y esto es una sugerencia, pero también una pregunta para Matías, si no quedaría mejor si dijera, en caso que dichos proyectos o actividades se desarrollen en permafrost continuo susceptibles de afectar glaciares, porque no es una u otra, ¿no? Yo entiendo que estamos hablando en permafrost continuo, y siempre que sean susceptibles esos proyectos o actividades de afectar a los glaciares, van a requerir estudio de impacto ambiental. En el fondo estamos poniéndonos del universo general de la primera frase en un subconjunto, digamos, de casos que vamos a ponerle una carga más gravosa, digámoslo así. Eso es lo que yo entiendo. Matías. Yo estoy de acuerdo con eso, pero originalmente lo que se pensó era que eran disyuntivos, o sea, era una u otra hipótesis. De hecho, la propuesta que tenía el Ejecutivo también tenía la frase IO. El único cambio que hice yo era cambiar el IO por un O, por cuestiones de redacción, y alteré el cambio de dónde estaba la frase continuo o discontinuo. La idea, y esto fue a propósito de una indicación que hizo el profesor Ferrando, repito, era que el permafrost continuo también tenía un valor de reserva hídrica importante, y por lo tanto correspondería ahí que si se va a hacer una evaluación de impacto ambiental sea de un mayor estándar que la simple declaración de impacto ambiental. Gracias, Matías. Sí, una consulta. El ministro y usted, senador García.
Es que antes, quiero hacérselo al ministro. Una cosa es un proyecto y otra cosa es una actividad. A mí me gustaría que se nos pudieran entregar una información, la diferencia entre actividad y proyecto, porque por ejemplo una actividad puede ser una caminata deportiva. Entonces yo creo que es súper importante poder entender la diferencia. Ministro. Gracias, presidente. Respecto de la consulta del senador García Huidobro, no solamente en este artículo, sino que en todos los artículos, o sea, el 5, 6 y 7, hemos hecho referencia a proyectos o actividades. Y aquí corríjanme los asesores, pero yo entiendo que la ley establece proyectos o actividades. Y actividades, nosotros además excluimos expresamente cierto tipo de actividades que quedan como autorizadas por defecto. ¿Se acuerdan? Las que hablamos en el 5 respecto de los glaciares, ¿no? Las actividades deportivas, ¿se acuerdan? De científicas, tuvimos una discusión de las Fuerzas Armadas y de orden, etc. Entonces, claro, yo entiendo que la preocupación aquí es que se discute social. Claro, entiendo la preocupación. ¿Qué pasa con una actividad que yo quiero hacer una caminata? Alguien podría entender con esta redacción que si quiero hacer una caminata en un sistema, en un permafrost asociado a un glaciar, tendría que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entiendo esa preocupación. No sé si es una pregunta quizás más para los asesores o para Matías. Y después podemos volver a lo otro, si le parece, presidente, para no tener dos temas abiertos en paralelo, y yo vuelvo con mi pregunta después. Bueno, Matías. Presidente, por su intermedio, entiendo que el profesor Irarrázaval tenía una consultante. Respecto de esto, es lo que se conversó en la mesa y efectivamente se está hablando de impacto significativo. La pregunta es si el impacto, si una caminata genera un impacto significativo sobre el permafrost continuo, la respuesta es no. La distinción la hace la ley entre actividades y proyectos, y es la nomenclatura que nosotros estamos utilizando. Ricardo. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente es la ley la que establece proyectos de actividades y hay mucha discusión doctrinaria al fondo de si a qué se refiere el tema con actividades versus proyectos. Y la verdad, al fondo, que para efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto?, lógicas de ingresos, etcétera, en la práctica, el fondo, es lo que establece la tipología de ingresos. Y en la práctica son proyectos, ¿no es cierto?, salvo situaciones de localización, por el literal P, ¿no es cierto?, en que pueden haber, además de proyectos, otro tipo de actividades, por ejemplo, una actividad científica que genere una susceptibilidad de afectación, ¿no es cierto?, etcétera. Pero en general, el fondo, más allá de dilucidar el fondo cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad es que estamos reproduciendo lo que dice la ley respecto al artículo 10, ¿no es cierto?, cuando habla de proyectos o actividades y lo toma como un solo concepto. Ahora, lo que sí, respecto a la pregunta del ministro y a la respuesta de Matías, es importante entender que en Chile los estudios de impacto ambiental, yo entiendo el punto de Matías respecto al estándar, pero su objetivo es que existan impactos significativos, porque esos impactos significativos tienen que ser, ahora apropiadamente, mitigados o compensados. O sea, no se entiende un estudio de impacto ambiental sin impacto significativo y por lo tanto sin medidas. De hecho, de acuerdo a la ley, ese estudio de impacto ambiental no podría ser aprobado, porque el requisito justamente es hacerse cargo en forma apropiada de los impactos significativos de un determinado proyecto. Por lo tanto, aquí la lógica es tomarse del literal D del artículo 11, cuando habla de susceptibilidad de afectación. O sea, aquí no solamente se ha de requerir, ¿no es cierto?, respecto a un estudio de impacto ambiental, que hay una localización, sino que además que haya una susceptibilidad de afectación, susceptibilidad porque hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que marca el impacto significativo. Entonces, tal cual como está en la última versión, si se pone la conjunción O, ¿no es cierto?, la única, no daría lo mismo, en el fondo, si hay susceptibilidad de afectación, sino que única y exclusivamente por el hecho de estar ubicado en un permafrost continuo,
eso sí o sí gatillaría un estudio de impacto ambiental. Entendemos que sí o sí ya tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, de alguna manera, para que sea coherente con nuestra legislación, sea coherente con el mismo artículo, que después habla literalmente del artículo 11, ¿no es cierto?, que habla de la afectación, ahí de alguna manera lo que debiera primar, ¿no es cierto?, es la conjunción y, o por último decir, el permafrost continuo que ya, sea susceptible de afectar glaciares. Yo creo que es una cuestión que debiera corregirse para coherencia del sistema de impacto ambiental, presidente. Gracias. Presidente, por su intermedio. Está sin micrófono, presidente. Señora Proboste, y después Matías. Gracias, presidente. Yo creo que igual a nosotros no, qué bueno que no vayamos a votar hoy día porque necesitamos hacer el análisis de este documento, pero también de una conversación, porque aquí ya damos por sentado ciertas espacios de intervención y particularmente para la zona en la que nosotros vivimos es una situación compleja, ¿no? Nosotros en la zona tenemos más glaciares rocosos y la protección del ambiente periglaciar reviste una gran importancia. Entonces, así como hay disposición, y lo ha planteado Matías, de establecer mayores exigencias respecto de los estudios de impacto ambiental, uno también podría pensar, por ejemplo, en hacer una mirada mucho más territorial, dejando en las regiones del norte, por ejemplo, hasta la región de Coquimbo, con una protección absoluta en materia de permafrost. Y tal vez abrir esta posibilidad en las otras regiones del país. Lo planteado. Matías. Sí, voy a discrepar con lo que dice el profesor Irarrázaval, no en el sentido del efecto, que efectivamente lo que hace el artículo 11 es asumir que se están generando impactos y ver cómo se van a tratar ellos. La diferencia que se había propuesto en su oportunidad y por la que se recogían las consideraciones del senador, del glaciar de Godó Ferrando, radicaba en si el permafrost continuo, a diferencia del discontinuo, debería tener una protección mayor con independencia del glaciar, y por eso es disyuntivo. Entonces, el criterio de afectación, ahora, en la segunda parte, es el permafrost que puede afectar el glaciar, pero en la primera parte es el permafrost continuo, independiente del glaciar, que pueda ser afectado. Esa es la diferencia. O sea, en la primera parte estaríamos en la hipótesis del artículo 11, solo respecto del bien jurídico permafrost, y en la segunda del permafrost, tanto continuo como discontinuo, más la afectación del glaciar. No sé si queda claro. ¿Y por qué se daba esto? Porque lo que mencionaba el profesor Ferrando era que podían haber campos de permafrost continuos no asociados a glaciar que igualmente fueran reservas estratégicas hídricas importantes. Y para eso las actividades que se desarrollan sobre ellas podrían tener algún impacto significativo y debería tener un mayor estándar de protección. Gracias, Matías. Lo recogido con la mesa, pero tal vez no quedó claro la redacción. Efectivamente puede ser cambiada y asumir los criterios de afectación que establece Ricardo, pero la discusión que se había dado en ese momento estribaba en si el permafrost continuo podía ser recogido como un objeto de protección independiente del glaciar. Gracias, Matías. Ricardo, ¿me está pidiendo la palabra? Sí, no, cortito, y entendiendo un poco lo que planteaba Matías. Si efectivamente se quiere proteger al permafrost continuo con independencia de los glaciares, por lo que decía el profesor Ferrando, uno tiene que entender que ese proyecto desarrollado en permafrost puede generar algún problema de afectación respecto al mismo permafrost, ¿cierto? Pero eso es un poco lo que uno debiera incorporar en el articulado, porque si no, al fondo, sería una cosa muy rara de que uno presentar un estudio de impacto ambiental por un proyecto ubicado en permafrost, en que no hay un impacto significativo en permafrost, y no sepamos cómo desarrollar esa evaluación ambiental, porque no hay un impacto significativo y no tendríamos qué medidas proponer respecto a ese impacto significativo. Si efectivamente el bien jurídico protegido es el recurso hídrico que puede estar presente en el permafrost, uno debiera que respecto a aquel impacto, aquel efecto, a generar un impacto significativo. Puede ser una susceptibilidad a la afectación al recurso hídrico,
que sea parte del PERMAFROST o algo por el estilo. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Ofrezco la palabra. Presidente, Ministro. un tema que yo quiero levantar para efectos de que lo pensemos bien y quizás nosotros como ministerio podríamos hacer un levantamiento de esa información, es la actividad de los pequeños mineros que muchas veces operan en la zona cordillerana, digamos, de más altura. No sé si podríamos, yo voy a encargar, si le parece, presidente, que nos formemos una opinión respecto de si esas actividades mineras, digamos, de pequeños mineros, tienen sobreposición con potenciales zonas de permafrost, porque si nosotros con esta ley hacemos que cualquier pequeño pirquinero tenga que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, yo creo que el golpe que eso puede ser para cientos, digamos, de pirquineros y pequeños mineros en el norte puede ser, y la zona centro-norte, digamos, puede ser compleja. Levanto ese tema porque muchos de esos son actividades importantes en muchas localidades y son pequeños mineros que no tienen, digamos, la capacidad, los recursos para navegar probablemente una evaluación de impacto ambiental. Entonces, no sé si les parece que podamos, yo puedo encargar, ojalá con tiempo, o sea, lo más rápido que se pueda, en el menor tiempo posible, esa información a efectos de entender esa implicancia. No sé, presidente, ¿qué le parece? Ministro, mire, Eso es como lo más parecido a colocar en el sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte de minerales. Pero está bien, nosotros conocemos el territorio y sabemos que los pequeños mineros no están ubicados ahí, son las grandes empresas mineras. Y de todas maneras, me gusta la preocupación por la pequeña minería. Ok, ministro, mire, como no vamos a votar hoy día ningún artículo, vamos a esperar que usted nos envíe lo que hemos conversado con las correcciones que se han hecho para que la senadora Proboste las tenga y las pueda analizar, y también todo el resto de los parlamentarios de esta comisión. Aproveche enviarnos la propuesta que nos dice con respecto al tema de los pequeños mineros, junto con eso, cosa que lo podamos ver en la próxima reunión, al menos en la región nuestra, tal como lo dice la senadora Proboste, la pequeña minería está en una zona lejana a la alta cordillera, que es donde están los permafrost y todos los pediglaciares, incluso los glaciares. Pero si usted quiere hacer una presentación, bienvenido sea, nos va a servir igual para tenerlo en conocimiento. Así que lo recibimos. Yo no sé, porque no veo al senador Girardi, si él tiene algo más. ¿Sí? Presidente. Alejandro, te escucho. Sí, yo creo que es bien importante lo que planteó la senadora, depende de la región. Entonces me gustaría solicitarle, si pudiéramos enviar un oficio al ministerio o a Senajomín, que nos informen, o en AMI también, qué pequeños mineros tenemos en zona de permafrost. Yo creo que eso sería bien importante porque las realidades regionales son distintas. No sé si les parece. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que plantea. Así que le vamos a pedir si estamos todos de acuerdo, los parlamentarios, integrantes de esta comisión, de poder oficiar a Senajomín que nos entregue el catastro región por región y cuáles son aquellos que están en zona de glaciares, predeglaciares o permafrost, y así poder tomar una decisión de acuerdo a la realidad de cada una de las regiones, como lo planteó la senadora Proboste hace un rato atrás. Así que, si todos estamos de acuerdo, podemos pedir a la Secretaría que envíe este oficio. ¿Alguien se opone? Ok. Entonces, secretario, para que usted redacte el oficio. Y yo dejaría, para no avanzar más en más artículos, la sesión hasta hoy día, y así poder esperar que nos envíe el Ejecutivo las indicaciones que nos presentó hoy día para poder estudiar y verle la posición. Y al mismo tiempo quiero aprovechar
de agradecer a la comisión toda la ayuda y la facilidad que ha dado para presidir, porque por tiempo me corresponde poner la renuncia al cargo de presidente y poder seguir con el tema en la próxima sesión, que seguramente, de acuerdo al acuerdo político, que a él le corresponderá al senador García Huidobro, el cual tuve que reemplazar por los accidentes que él ya tuvo, o todos tenemos conocimiento que tuvo hace un tiempo atrás, y que nos alegramos mucho que la recuperación que tenga haya sido bastante buena y pueda incorporarse a la vida cotidiana y verlo en el Congreso luego. Así que... Presidente. Alejandro. Bueno, un favor. Efectivamente, un acuerdo político. Yo le quiero agradecer a usted todo el esfuerzo que hizo, porque además de ser presidente del partido le ha tocado momentos bastante difíciles, y agradecerle a todos la confianza. Solamente le quiero pedir que si podemos postergar un poco, porque todavía no estoy en condiciones de poder estar viajando al paraíso, así que si es posible, con la anuencia de la comisión, solicitarle a usted que pueda seguir durante un tiempo. Yo quedo a disposición de lo que diga el resto de los integrantes de la comisión. Pero, Rafael, primero, yo creo que ha hecho una muy buena conducción y es la única comisión, el único lugar donde no le han pedido la renuncia anticipada, así que creo que todo lo lograría. Y lo otro, yo no sé si después le corresponde a la senadora Proboste la presidencia de la comisión una vez que cambie la mesa. Una pregunta. A ver, hasta donde yo recuerdo... Entendemos eso, pero revisemos el acuerdo. Sí, no, le explico yo. El acuerdo es el tercer y cuarto año para Chile Vamos. Pero lo tenemos escrito, entonces veámoslo para no... Sí, eso está escrito, no es para que no haya duda, porque yo también tenía, y justamente nos correspondía a nosotros, hicimos justamente ese ajuste con el senador Provenza. Por eso les quería informar. El acuerdo se lo puedo enviar si quieren, pero por interno. Está bien, lo vamos a revisar. No. Oye, entonces tratemos de votar la próxima semana, porque yo creo que ya... Sí, por eso, vamos a... Senador, vamos a recibir formalmente del Ministerio las indicaciones que se hicieron para que lo conversemos, lo revise la señora Proboste, que no ha estado participando en este trabajo. Lo dijimos al comienzo, que nosotros no íbamos a participar de ningún espacio que no fuera Estoy consciente de eso, senadora, pero eso que hay que hacerle llegar la documentación para que ella lo pueda revisar, y la próxima semana estaríamos en condiciones de votar lo que revisamos el día de hoy y algo más. Pero a mí me va a reemplazar permanentemente la senadora Allende, que vuelve a la comisión. Con nuestra bancada. Los voy a echar de menos, Nosotros también. No, Alejandro, pero tú sigues, Yarna. Nosotros también, senador Elizalde. Sí. Gracias por todo su apoyo. Sí, porque la presidencia del Senado te va a ocupar bastante tiempo también. Lo veamos, hay que contar los votos primero, el miércoles. Oye, una consulta, presidente, que está el ministro, y aprovechemos que estamos en pleno la comisión. Esta comisión, ministro, fue quien propuso justamente la situación de la hora de invierno hace años atrás. Lo hicimos prácticamente todos los miembros de esta comisión, e inclusive tuvimos reuniones con los anteriores ministros con el fin de que tuviéramos una solución. Yo quiero valorar la decisión que ustedes tomaron, pero hay temas que quedaron afuera. Yo no sé, e insisto, que tienen que, todo lo que son los APR, la situación de la sanitaria, van a quedar en la época de mayor problema de contaminación, justamente generando a diésel. Y eso no es posible. Por eso nosotros le solicitamos en su momento, ministro, que ustedes tuvieran una excepción respecto a ciertas actividades contaminantes. No es posible que, por ejemplo, el agua potable, que es fundamental en los APR, que quienes representamos las zonas rurales, tengan que estar funcionando en junio y julio, ahora todo el esfuerzo. Creo que es importante. La situación en el sur que tuvimos el año pasado justamente fue por el uso
de la contaminación del agua fue justamente la mezcla del petróleo con el agua. Creo que fue Puerto Octay y otra parte de esa región. Entonces, yo creo que un tema, ministro, si ustedes lo pueden abordar, yo sé que esto está en la Contraloría, sería importante si nos pueden informar un poquito más, porque esto es una buena noticia que lo ha solicitado permanentemente esta comisión. Históricamente, yo en eso quiero valorar a la senadora Proboste, al senador Provence, que estuvimos en esto, hicimos un seminario, creo recuerdo, hace años atrás, y por lo tanto, a mí me gustaría si ustedes pudieran reestudiar esa situación, ministro. Ministro, yo también me quiero sumar a lo Alejandro, y ojalá, si bien es cierto, de los 6 meses vamos a reducir a 4, tal como fue el año pasado, pero hacer el estudio de lo que le hemos pedido desde el inicio al Ministerio de Energía, es que ver la posibilidad de terminar con la hora de punta, porque creo que discrimina de alguna manera, y además va en contra de lo que hemos conversado en muchas oportunidades, ministro. Cuando la industria grande tiene que paralizar porque llega a las horas caras, ellos lo que hacen es andar grandes grupos a petróleo, y estamos por un lado combatiendo el carbono neutral para bajar las emisiones como país, y por otro lado, con esta ley lo que hacemos es permitir que empresas puedan usar combustibles fósiles para contaminar, y eso creo que se contradice con las políticas que el país tiene hoy día en materia de descontaminación. Por lo tanto, le pediría, en nombre de la comisión, lo posible, tratar de hacer un esfuerzo mayor y ver de qué manera se pueden terminar las horas punta, con la finalidad de que aquellos grupos como los APR rurales que no se vean afectados por esto, los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes, y en fin, todo aquello que está involucrado en este tema de las horas de punta. Así que le pediría, ministro, un esfuerzo mayor a todo lo que se ha hecho, que agradecemos por toda la industria que cada uno tenemos en las regiones, pero ver la posibilidad de eliminar esta tarifa adicional que tiene, que además se cobra por mucho tiempo después. Así que eso se lo dejo planteado para que lo podamos conversar más adelante. Gracias, presidente. Bueno, es verdad que nosotros, como gobierno, el año pasado primero y ahora para este año nuevamente, hicimos una cosa única que no se había hecho nunca, que había sido una demanda muy sentida por muchos sectores, el sector agrícola, los APR, muchas pequeñas y medianas empresas, y es que durante muchos años, durante 6 meses, entre abril y septiembre, se medía las horas punta, ¿no es cierto?, que tenía un efecto en el costo de la electricidad durante todo el año para las personas que consumían en esos meses, y sobre todo en los horarios de la noche, donde hay más demanda eléctrica. Y nosotros tomamos la decisión el año pasado, como digo, por primera vez, de medir solamente eso en 2 meses, que son junio y julio. Cortamos los meses de abril y mayo y los meses de agosto y septiembre, lo que fue muy bien recibido por distintos actores. Nosotros evaluamos los resultados de esa medida el año pasado y por eso decidimos replicarla este año, solamente 2 meses. La recepción ha sido muy, muy buena. Entendemos que todavía quedan 2 meses, pero bajamos de 6 a 2, lo que es un avance muy significativo, histórico, no se había hecho nunca. Y siempre nosotros vamos a estar monitoreando los resultados y evaluar posibles cambios en el futuro, como están proponiendo los senadores. Así que me llevo eso anotado a efectos de poder evaluarlo una vez que tengamos resultados de cómo funciona este año. Presidente, tiene que abrir el micrófono, por favor. Le pido disculpas. Estaba diciendo que no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión. Presidente, un segundo, por favor, solamente para aclarar el oficio. ¿El catastro se refiere a los pequeños mineros que se encuentran en zonas de glaciar y permafrost o solamente de permafrost? Periglaciares. Lo que estamos estudiando como proyecto de ley. De los 3, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, un gusto verlos a todos, nos vemos y
Se levanta la sesión. Gracias. La grabación se ha detenido. Luego, gracias. Hasta luego a todos, gracias. Gracias.